La modalidad interactiva permite a los espectadores participar activamente en la construcción de la narrativa y explorar diferentes aspectos de la realidad presentada. Esto amplía la interacción más allá de ser un receptor pasivo de información y brinda a los espectadores el control para explorar, profundizar y tomar decisiones en función de su interés y perspectiva. Esto puede llevar a una experiencia más inmersiva y personalizada. La importancia de esta modalidad radica en su capacidad para involucrar a los espectadores de manera más profunda y activa, permitiéndoles interactuar con la realidad representada de una manera que puede ser más significativa y memorable. También desafía las nociones tradicionales de la autoridad y el control del documentalista sobre la narrativa, ya que los espectadores ahora pueden seguir sus propios caminos y tomar decisiones sobre cómo quieren experimentar la historia. En resumen, la modalidad documental interactiva amplía las posibilidades de cómo se puede presentar la realidad y cómo los espectadores pueden involucrarse con ella, lo que puede llevar a una experiencia más comprometida y enriquecedora. Un ejemplo de modalidad documental interactiva es Viewer 71. Se trata de un proyecto en línea que combina documental y experiencia interactiva para explorar la vida de un oso grizzly en el Parque Nacional Banff en Canadá. El proyecto utiliza elementos multimedia como videos, imágenes y mapas interactivos para contar la historia del oso y su interacción con el entorno natural y la tecnología humana, como cámaras de vigilancia, claro. Los espectadores pueden navegar a través de diferentes áreas del parque, seguir el recorrido del oso, explorar momentos específicos de su vida y ver cómo las actividades humanas afectan su hábitat. La experiencia se construye a través de la interacción del espectador con elementos hipertextuales y visuales, permitiéndoles decidir qué aspectos explorar y cómo profundizar en la narrativa. Este ejemplo ilustra cómo la modalidad documental interactiva permite a los espectadores participar activamente en la experiencia y descubrir la historia desde diferentes perspectivas y a su propio ritmo. El texto explora cómo las dinámicas de entrevistas en las películas documentales reflejan las relaciones de poder, comunicación y compromiso entre los realizadores y los sujetos. El grado de participación de los actores sociales, en este caso los entrevistados, en el proceso de presentación en una película documental puede variar de manera significativa, desde el enfoque del cine de observación con máxima autonomía hasta las entrevistas formales con restricciones sumamente controladas. Los realizadores no son simplemente observadores, sino que se convierten en participantes activos en los eventos que filman. La estructura de la entrevista está influenciada por la jerarquía y el control. La entrevista se presenta como una forma de tecnología del conocimiento que implica la transferencia de información y poder entre diferentes agentes sociales. Cuando las interacciones ocurren fuera de estructuras de entrevistas formales, los realizadores y los actores sociales se comunican como iguales, colaborando en el terreno común del encuentro social. Se sugiere que la dinámica de la entrevista común a menudo es más estructurada que una conversación natural y puede centrarse en obtener información específica en lugar de explorar la identidad del individuo. La interacción a menudo gira en torno a la forma conocida como entrevista. Según el texto, las entrevistas son una forma de discurso jerárquico que deriva de la distribución desigual del poder, como ocurre con la confesión y el interrogatorio. El principio ético de la autorización con conocimiento de causa ofrece otra pauta, pero muchos realizadores documentales prefieren hacer caso omiso de él, argumentando que el proceso de investigación social o histórica se beneficia de los mismos principios que la libertad de expresión y de la prensa, que da una autorización considerable a los periodistas en su búsqueda de noticias. La responsabilidad del realizador en lo que respecta a la exactitud histórica, objetividad e incluso complejidad visual del material. En el texto nos plantean un ejemplo de un documental llamado Who Killed Vincent Chin. Es acerca del caso de un joven norteamericano de ascendencia china que fue asesinado a golpes en Detroit.
por un trabajador blanco de la industria del automóvil, al que habían despedido de su trabajo y su hijastro, y en parte porque le tomaron por japonés. Dedica una porción considerable de su tiempo a las explicaciones del trabajador y de su hijastro, así como a la de sus amigos. A lo largo del historial de esta última respecto a producciones del contenido político, puede que no funcione como una concesión obediente a los cánones del buen periodismo, sino como una poderosa estrategia retórica. Además de la diversidad de perspectivas combinando con la narración de los trabajadores del sector de automóvil, con la de los amigos y familiares del difunto señor Chin, y gran cantidad del metraje tomado de las noticias de televisión en la época del incidente, e incluyendo la justaposición creada por el complejo entramado del material, hacen que el espectador tenga que dar su propia respuesta a la pregunta planteada en el título de la película. La diferencia es muy importante, pero el punto trascendental es el cambio que se hace del énfasis en una voz centrada en el autor a una voz del testimonio centrada en el testigo. Hay dos tipos de entrevistas. La primera son las entrevistas a modalidad expositiva de representación. Sirven como prueba de la argumentación del realizador o del texto. Las otras son las entrevistas de modalidad interactiva de representación. Suelen hacer las veces de prueba de una gran argumentación presentada como el producto de una interacción. Para entrar más en interacción, vamos a dar un ejemplo, el cual podemos encontrar en el texto. Cuando la interacción se produce fuera de una de las estructuras de la entrevista formal, el realizador y los actores sociales se comunican como iguales, presentándose a sí mismos como actores sociales que deben negociar los términos y condiciones. Como mencionamos en los ejemplos anteriores, mencionan partes de Heart Metal Disease de Albert, el cual se convierte en un participante en los acontecimientos. Por ejemplo, cuando se pone a traducir al español declaraciones de víctimas norteamericanas de esta enfermedad a los trabajadores mexicanos, a los que han venido a prevenir a los norteamericanos. Elimina la sensación que dan las limitaciones de una estructura en forma de entrevista. Las expectativas del espectador son muy diferentes para las películas interactivas y para las de observación. Las películas expositivas y de observación, a diferencia de las interactivas o reflexivas, estas tienden a ocultar el trabajo de producción, los efectos del aparato cinematográfico en sí y el proceso tangible de enunciación, la verbalización de algo distinto de lo que se dice. Cuando la película interactiva adopta la forma de historias orales encadenadas para reconstruir un suceso o acontecimiento histórico, pasa por un proceso, la sensación de que otros que han sido históricamente situados o implantados nos hablan directamente a nosotros o a nuestro suplente. El realizador o entrevistador lleva este texto más acerca del discurso que de la historia. El espectador del texto interactivo tiene la esperanza de ser testigo del mundo histórico a través de la representación de una persona que habita en él y que hace de este proceso de habitación una dimensión característica del texto. El texto aborda además que aquello sobre lo que se versa, la ética o la política del encuentro, se trata del encuentro entre una persona que blande una cámara cinematográfica y otra que no lo hace. La sensación de presencia corporal en vez de ausencia sitúa al realizador en la escena y lo ancla en ella, incluso cuando está oculto por ciertas estrategias de entrevista o representación de un encuentro. Los espectadores esperan encontrar información condicional y conocimiento situado o local. La ampliación de encuentros particulares a encuentros más generalizados sigue siendo perfectamente posible, pero esta posibilidad sigue siendo, al menos en parte, una posibilidad que los espectadores deben establecer a través de su propia relación con el texto en sí.